oeste. Entonces sabemos que hay gente que está todavía antes del mediodía y gente que ya ha almorzado. Bueno, bienvenidos todos. Y nuestro panel aquí tendremos una buena conversación entre Pedro y Ligia. Ellos mismos se van a presentar dentro de un ratito. Entonces quiero darles la bienvenida a todos. Decirles que hemos tenido aquí un acuerdo de que vamos a hablar en portuñol. Entonces, si no entienden alguna palabra, yo puedo de repente traducirlo, y si no, lo preguntan en el chat, porque ahí lo esclarecemos. Y contarles un poquito entonces también, antes de comenzar, que yo soy Oscar, estoy en Brasil. Por eso tengo contacto con Ligia y con Pedro desde aquí, pero nací en Perú, soy peruano, vivo aquí desde 1995 y nunca aprendí portugués perfectamente y ya me olvidé del español, entonces también estoy muy confortable en el portuñol que vamos a hablar hoy día. Y nuestro asunto es hoy día gobernanza compartida, ¿no? Vamos a hablar un poco de las experiencias y los aprendizajes que aquí en Brasil tanto Ligia como Pedro van a contarnos de sus propias experiencias, y tiene que ver todo esto con gobernanza dinámica, con autogestión, con empresas más horizontales. Entonces vamos a ir paseando entre esos asuntos, ¿no? Y tendremos una hora de conversación. Hemos escogido comenzar con algunas preguntas para que ellos nos vayan contando algunas cosas, y si tienen algunos otros comentarios o preguntas pueden hacerlas en el chat y también vamos a ver cómo las incluimos, ¿no? Entonces, sin más demoras, quiero preguntarles a Ligia y a Pedro que ustedes mismos puedan presentarse. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo han llegado hasta este momento actual de gobernanza compartida en sus experiencias? Cuéntenos un poco cómo son y cómo llegan hasta aquí. Ligia, ¿quieres empezar? Okay. Puedo empezar. Bueno, buenas tardes, mucho gusto estar acá. Yo soy Ligia Hacker, estoy trabajando en Vagas.com, que es una empresa de tecnología en Brasil que trabaja con una herramienta de reclutamiento y selección de personas desde 2018. Antes de Vagas, yo tuve una carrera profesional bien tradicional, empecé en dos industrias grandes. Y para mí, el punto de transición, comencé a refletir un poco más sobre la resignificación de trabajo después de que tuve mis hijos. Naturalmente, no solo por la cuestión de tiempo, pero también porque en realidad tener hijos te cobra una verdad en la vida, en la forma como vive tu vida, las cosas que hace, para quién, cómo y todo eso. Entonces, para mí se quedó algo muy urgente de cambiar la cuestión de trabajo para mí. Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer un curso de emprendedorismo social donde tuve oportunidad de conocer un poco más las prácticas de otras organizaciones, de cómo podría ser el trabajo, cómo podría ser una organización con una gestión distinta y cómo podría ser un trabajo de una persona de relaciones humanas, de recursos humanos como yo, cómo que yo podría trabajar entonces algo distinto. Fue así que empecé. En este curso yo conocía Vagas hace mucho tiempo en Brasil, pero no imaginaba cómo trabajaba. Entonces fui atrás de eso y tuve oportunidad de participar de un proceso selectivo, y entonces estoy acá en Vagas haciendo un trabajo bastante distinto de lo que hice mucho en mi vida como una persona de TVH. Gracias. Entonces, soy Pedro y soy uno de los fundadores de una organización llamada Grupo ANGA, que ahora está cambiándose en ANGA y Dynamo por cuenta de un proceso de fusión que empezamos con otra organización.
Nosotros somos un grupo ¿verdad? Un grupo de amigos que decidieron emprender juntos. Empezamos con una empresa de consultoría llamada Tribu, que trabajaba con proyectos de desarrollo de liderazgo, de consultoría en procesos de desarrollo de personas, y así es. Y otra organización llamada Eureka, que es una organización también de reclutamiento y selección, pero muy enfocada en jóvenes. Y empezamos Grupo Anga con dos empresas que no hace mucho sentido, pero teníamos una empresa y compramos otra. Entonces me gusta decir que empecé a emprender con una holding que no hace tanto sentido, pero así es. Y cuando empezamos nosotros tomamos la decisión de que nos gustaría trabajar remotamente. Entonces nosotros trabajamos remotamente hace 6 años, desde cuando empezamos. Y como que un año después de empezarmos Grupo Anga, me acuerdo siempre tuvimos ¿sabes? La voluntad de tener un modelo de gestión distinto, de tener un modelo más humanizado, que podría ser más horizontal. Y me acuerdo de reunir los socios y de hablar que tenemos poder de más, necesitamos encontrar formas de distribuir nuestro poder en la organización. Y hace como que 5 años y medio que empezamos un proceso de trabajar en autogestión, empezamos a desarrollar nuestro modelo de autogestión, y después empezamos otras empresas, como una empresa de comunicaciones, empezamos una fusión con una firma de investimentos que es Dynamo, y mucha cosa se pasó desde que tomamos la decisión, pero para nosotros, poco después de empezarmos, tomamos la decisión de trabajar en gobernanza dinámica o autogestión, como les prefiera llamar. Para nosotros fue la decisión más importante que tomamos como emprendedores. Entonces, quedé muy feliz de estar aquí con ustedes hablando acerca de eso. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Ligia y Pedro. Y bueno, les coloqué ahí. Vagas es la empresa donde Ligia trabaja hoy, ¿no? Anga Dynamo es la empresa donde Pedro trabaja. Sus links de LinkedIn están también en la página del evento, de la cumbre, entonces se pueden contactar con ellos y conmigo a través de esos links. Y bueno, ya mencionaron un poco de horizontalidad, de empresas más horizontales, de gobernanza dinámica, y sabemos que ustedes están en ese mundo ya practicando eso. Entonces quiero lanzarles una primera pregunta. Este panel se trata de aprendizados, entonces ¿qué ustedes hubieran deseado que les cuenten antes de embarcarse en esta aventura, en este viaje, ¿no? De la autogestión? Algo que les hubiera gustado que le dijeran, pero que nadie les dijo, algo que los sorprendió. No me imaginaba que en este mundo las cosas eran así. Puedo empezar. Para mí son 2 cosas. La primera es que no necesitas hacer todo de una sola vez. Para mí fue cuando decidimos que nos gustaría empezar a trabajar en autogestión, implementar un modelo de autogestión. No habíamos hecho esto antes, entonces no teníamos como que muchas referencias. Y iniciamos el cambio de toda la organización, que en el momento tenía como que 50 personas de 3 empresas, y todo al mismo tiempo. Y quedóse como que una situación muy caótica hasta las cosas se organizaran. Entonces, yo empezaría como que en un grupo de personas, en un círculo, para después crecer para toda la organización. Y creo que la segunda cosa que me gustaría que tuvieron dicho es que autogestión para nosotros tiene mucho más que ver con los hábitos do que con el momento de tomar la decisión de hacer la transición, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decir es, yo no sabía que las primeras, por ejemplo, reuniones de gobernanza serían tan malas, ¿sabes? Tan como que nadie sabe cómo debe se portar o qué debe hablar, pero después de la
quintas, sexta reunión, las cosas fluyen muy mejor. Pero en las primeras 5 reuniones me quedaba muy frustrado porque piensas que es algo como que como que ligar un switch, ¿sabes? Hasta ahora vamos a empezar a trabajar con gobernanza compartida. No, las personas necesitan como que acostumbrarse, ¿no? Necesitan poner en práctica para así desarrollar nuestras nuevas competencias de autogestión. Entonces, me gustaría mucho que habíame dicho como que va a quedarse mala, después va a quedarse muy mejor de que lo era, ¿sabes? Iría a quedarme menos frustrado. Sí, una frustración menor, ¿no? Sí. Ok. Gracias, Pedro. A ver, pensar entonces en que las cosas pueden ser de a pocos y pensar que también no es un switch que simplemente lo cambiamos, ¿no? Pero que tiene que ver con algo que dijiste, ¿no? Con actitud, con comportamientos. Ok, importante. ¿Y tú, Ligia? Para mí, lo que pasó es que yo no imaginaba cuánto es impactante el cambio de trabajo de una organización tradicional, de todo lo que había vivido para una vivencia que tengo ahora. Entonces, para mí, trabajar en una empresa así, como yo trabajo hoy, es más do que es un lifestyle. Es todo se cambió en mi vida desde que empecé a trabajar de esta forma. Entonces, la resignificación no es solo de trabajo, es de todo que, de otras cosas de tu vida también. Lo que quieres, de cómo, de valores, de todo eso. Esto tiene que ocurrir mismo, porque para trabajar así no es solo, yo quiero, tiene que poder también, tiene algo a ver con la conciencia que tiene ahora en su vida, la realidad que quieres de todas las cosas que se abren mano para vivir algo más profundo, más grande, todo lo que se tiene que hacer para, de hecho, vivir eso. Entonces, yo no imaginaba prácticas distintas de recursos humanos, pero es mucho más que eso. Es mucho más. Hablas de valores, de relación con dinero, con plata, con poder, con todo eso, con mucho más. Entonces, es una aventura, o sea, es una caminada muy fuerte y profunda y transformadora. No era simplemente un nuevo modelo de trabajo, una nueva manera de estar en la oficina, ¿no? Es un lifestyle, me gustó eso que dijiste, ¿no? Tiene que ver con todo, ¿no? Como dijiste al inicio, ¿no? Cuando comienzas a pensar, cuando tienes hijos, sobre tu verdad, y eso no es solamente estar en la oficina trabajando de una manera diferente, sino vivirlo. Sí, qué bien. Gracias, Ligia. Y bueno, Pedro, dijiste un poco entonces de las cosas que comenzaron a pasar cuando comenzaron a hacer reuniones y que no era como tal vez te lo habías imaginado. Y quiero hacerte una pregunta, entonces, un poco, ¿cómo fue después? ¿Cómo es importante crear entonces herramientas para que los procesos de autogestión funcionen? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Es muy interesante percibir como que la educación, la adaptación de las personas a un modelo de autogestión se quedaba de una manera diferente de que lo pensábamos, porque para nosotros, por ejemplo, cuando empezamos nuestro modelo de autogestión, nuestro sistema, el onboarding de las personas, por ejemplo, era como que yo, Pedro, hablando 2 horas acerca de las bellezas de autogestión, de los procesos, de las tensiones, de gobernanza, etc. Y al final de las 2 horas, las personas quedándose como muy interesante, pero no sé lo que hago con eso, ¿sabes? Entonces, es interesante porque quedarse tan motivado por autogestión y por organización estilo que quedarse como casi que un activista y no un líder en autogestión.
y me quedaba así como muy activista, pero las personas no sabían exactamente cómo participar en gobernanza o cómo describir una atención o cómo procesar un papel, un rol o algo parecido. Y para nosotros fue muy importante entender que podríamos educarlas, por supuesto, entonces podríamos hacer entrenamientos, podríamos apoyarlas como que personalmente, pero si creásemos herramientas que facilitarían la vida de las personas, sería una forma de hacer la transición para la autogestión más fácil. Entonces, por ejemplo, nuestro proceso de roles, entonces necesita como que llenar toda una descripción del rol y tiene lo pasos para hacer otra selección. Tiene muchas cuestiones diferentes que es difícil para una persona que como que empezó ahora quedarse conectada y preparada para hacer todo. Pero creamos una herramienta que las personas pueden poner los roles, pueden poner quién son las personas que ocupan este rol, y el sistema va a avisarla por medio de un bot que llegó la hora de hacer una nueva selección de papel. La atención, una buena atención tiene como que 4 partes, entonces tiene 4 como que partes que debe llenar para preencher tu atención. Entonces, para nosotros fue muy importante como que pensar cómo podemos crear herramientas que tiene como que un user experience de autogestión, ¿sabes? Que para las personas se queda más fácil vivir autogestión porque no necesitan entender todo en el primer momento. Las herramientas pueden como que guiarlas por el proceso de autogestión. Entonces, creo que para nosotros eso fue muy, muy importante porque en el principio, cuando empiezas en una organización autogestionada, creo que la sensación es un poco, no sé cuál es la mejor palabra en español, entonces, claro, voy a pedirle ayuda, como que overwhelming, ¿sabes? Es mucha cosa, mucha información. Sobrecarga, ¿no? Sí, quedarse muy sobrecargado, ¿no? Muchas cosas al mismo tiempo. Y para nosotros fue como que organizar la experiencia de la persona con autogestión fue este trabajo de utilizar tecnología para abrumador. Yo leí una que me gustó. Entonces, para nosotros fue como que eso, como casi que una user experience para autogestión, para facilitar la utilización de los procesos por las personas, ¿sabes? Sí, entonces entiendo que ustedes desarrollaron un propio sistema, unas herramientas que les ayudan en su propia experiencia. Y eso ha sido desarrollado internamente, ¿no? Entiendo así. Sí. La verdad es que pegamos como que herramientas que son muy genéricas, entonces herramientas de Google, plataforma como una que se llama Podio, Slack, y empezamos a aprender cómo podemos conectar todo y moldarlas a nuestra forma. Entonces, porque, por ejemplo, estudiamos acerca de Glassfrog, pero nosotros no utilizamos holacracia. Entonces, para nosotros no son los mismos procesos. Entonces, tuvimos la necesidad de desarrollar muchas cosas internamente. Ok, qué bien. Ligia, Pedro mencionó algunas cosas ahí, roles, ¿no? Tensiones y cosas que son muy, muy comunes para la gente que trabaja con autogestión, ¿no? Y cuando entramos en ese mundo, comenzamos a aprender un poco de qué es una tensión, qué es un rol, ¿no? Por ejemplo, cuál es la diferencia entre un rol y un papel, un cargo jerárquico que fue decidido de antemano, ¿no? ¿Cómo esas cuestiones más prácticas del día a día, cómo crees que, cómo ves, cómo deben abordarse esas cosas para que, por ejemplo, cómo se crea una conciencia para una persona que está acostumbrada a trabajar con cargos jerárquicos y tiene que entender que ahora se trabaja con roles y que los roles son diferentes, ¿no? Y inclusive, ¿cómo pensar un poco en esos cambios? ¿Cómo se trabaja una estructura salarial, ¿no? Hay algunos parámetros. ¿Cómo es eso en el día a día? ¿Cómo lo sientes? Sí. Bueno, en Vagas trabajamos con modelo horizontal desde 2011-12 más precisamente, con una metodología que teníamos que... Experimentamos muchas cosas en estos 10 años. Ahora estamos justo en un momento de transición donde estamos
cambiando para papeles, no más descripciones de cargo más formales, como trabajábamos antes. Un punto que no hicimos eso antes porque en realidad tenemos un reto muy fuerte, que es estamos en un mercado de tecnología que está muy aquecido, entonces es difícil trabajar un modelo de gestión algo más profundo cuando muchas personas aún desean otras cosas. Es difícil de conseguir, no sé si estoy siendo clara, pero hacer prácticas de recursos humanos que interesan a las personas para venir, pero es muy distinta de lo que están acostumbradas. Y no podemos parar, porque estamos en un mercado muy aquecido, estamos viviendo un momento muy particular. Entonces, pero ahora estamos cambiando algunas cosas de metodología y nos posicionando más como una empresa con más tiempo de gestión horizontal. Por tanto, traer a tona esta cuestión de papeles nos da la posibilidad de hacer cambios de forma más flexible, de tener más flexibilidad, de intentar poner el deseo de las personas también de una forma que consiga conciliar eso con nuestro modelo de gestión e entregar resultados hasta el final. Hablar de papel es distinto porque en un papel no representa a la persona. Estamos muy acostumbrados en el mercado de que usted es aquello que hace, el job title. En una organización como nuestra, esto no es verdad. Yo estoy energizando, estoy haciendo hoy eso, pero esto no me representa, no soy, yo soy un montón de cosas, no soy solo eso. Claro que por supuesto que tenemos cosas más fuertes que nos traen la cuestión de expertise y todo eso. Pero es un desafío, es un reto conseguir hacer este cambio ahora. Pero la experiencia que tengo hasta ahora, el cambio que estamos haciendo, es que las personas no están presentando resistencia con eso. Le gusta la idea de tener papeles y de que yo puedo cambiar. Lo que importa es, yo tengo que saber cuáles son los parámetros, cómo hago eso. Por eso que las herramientas que Pedro propone son súper importantes, porque parece un poco burocratizar, pero no es. No da para vivir la libertad sin tener algo que te ayuda a hacer los pasos. Entonces, la libertad está muy conectada con la organización, con las buenas prácticas, cómo puedo hacer. Si yo conozco, si yo sé, yo voy a tener libertad, si no. Entonces, papeles para mí está siendo una experiencia muy rica, porque, rica, es bueno, sí, porque yo prevía una cierta resistencia de las personas y están me gustando mucho. O sea, la resistencia de yo no soy un product manager, yo estoy un product manager, es buena, está siendo buena. Hablando ahora un poco de remuneración, de compensación, nosotros también sentimos que había la necesidad de tener un parámetro para hacer los incrementos, hablar sobre eso. Entonces, tenemos un foco en papel, tenemos algo que se clasifica dentro de un papel que se genera la complejidad de este papel. Y a partir de eso que se camina con la remuneración. Los papeles son distintos. La función de papeles trae una complejidad para el conjunto de papel y a partir de ahí yo consigo distinguir a partir de la complejidad de actuación, do tamanho dos problemas que estão involucrados, do impacto que isso causa na organização. Portanto, exige, como é que essa palavra é difícil. De um profissional mais experiência que outro. Então, temos agora alguns parâmetros. A dimensão de complexidade de um papel, las 5 que trabalhamos em vagas, ajuda muito a endereçar a questão remuneratória. E as pessoas se cambiam, então se podem também ter um pouco de perspectiva de evolução remuneratória também, que é algo importante, porque as pessoas querem ter incrementos.
No queremos promover un ambiente como una organización tradicional de que tiene que siempre estar en algún lugar donde no está hoy. No, queremos que sí que está feliz haciendo algo que te hace sentido, que se pueda entonces también tener reconocimiento, remuneratorio y todo eso. Entonces, trabajamos con ese concepto de complejidad que está alineado con una cuestión de remuneración también. Uh-huh. Sí, es algo complejo, ¿no? Pedro, ¿quieres comentar algo sobre eso? La única cosa... Papel errou. Olha, estava falando. Então, papel errou. Sí. Persona... Ay, entonces, ¿está claro ahora? No, okay. Se entiende. Sí. Disculpe. Creo que para nosotros aún estamos como que avanzando en una forma de trabajar remuneración en uh-huh. Es una cuestión muy difícil, Lidia, sabes muy bien, es muy complejo, pero para nosotros un primer paso que damos, que para mí es muy interesante, es estamos trabajando muy fuerte en cómo podemos tener más criterios para hablar acerca de de performance, de potencial, de lo que quieras, porque para mí, percibo que en nuestros primeros años trabajando en autogestión, es natural que cuando traes la integralidad para el proceso, cuando es una organización que quiere todas las personas, no solamente, ¿sabes?, su parte racional, creo que es muy interesante porque las conexiones entre las personas se quedan muy fuertes. Entonces, siempre tuvimos una cultura de mucha amistad, las personas muy próximas, las personas como que son como quieren ser, ¿sabes? Muy diversa. Pero al mismo tiempo, yo percibo que muchas de las veces cuando necesitamos tomar decisiones acerca de personas, la misma cuestión cuestiones que fortalecen nuestra cultura puede ser un problema para tomar decisiones, pero muchas veces tomamos decisiones mucho más emocionales que racionales. Y para nosotros, como que en los últimos un año y medio, especialmente en los últimos 6 meses, tengo trabajado muy fuerte en cómo podemos tener una cultura más data-driven. Y no porque datos e informaciones es la cuestión que está en alta en el momento, pero porque si las personas no tienen información para tomar mejores decisiones, va a concentrar poder, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo como líder tenía una responsabilidad en mi rol, que era la responsabilidad de desligar a una persona. Que no, es una de las cosas más difíciles que puede hacer como líder, ¿no? Y me quedé en una situación que para mí es muy clara, muy clara que, por ejemplo, esta persona no estaba performando en la mejor forma y no tenía tanta conexión con nuestro tipo de trabajo, nuestra cultura, pero no tenía criterios objetivos para hablar acerca de eso. Entonces, en muchos momentos era como yo estaba hablando algo y muchas de las personas que trabajaban conmigo no tenían percepciones compartidas de eso. Entonces, estaba concentrando poder. Si tengo acceso a información que tú no tienes, por definición tengo más poder que usted para tomar una decisión. Entonces, empezamos un trabajo muy fuerte de cómo podemos crear más transparencia, dar más información, más contexto para las personas para hablar acerca de eso. Entonces, necesitamos como que dar muchos pasos. Yo estoy prometiendo, yo y Lidia necesitamos trocar mucho más, porque creo que lo que Vaga está haciendo es muy interesante. Pero para nosotros fue muy importante empezar a crear los criterios de la transparencia para que podamos hablar acerca de la misma realidad, no lo que estoy viendo y tú estás viendo. Poder descentralizar la decisión, por ejemplo, la decisión de un desligamiento no es de una persona, solo no puede ser, tiene que ser de más. Sí. Entonces, para tener eso, tiene que tener la información compartida también. Entonces, va a ser difícil de cualquier forma, porque no es bueno. La experiencia que tengo en Vagas, la decisión es compartida en caso de desligamiento, pero es difícil, es súper complejo. A todo tiempo estamos reconstruyendo algo, trayendo cosas nuevas para facilitar, para traer un poco más de conforto y de información pero es difícil. Nunca va a ser bueno, pero puede ser menos malo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, interesante eso, ¿no? Por ejemplo, ese es un gran nodo, ¿no? Como personas que no
que no están más dentro del propósito o no se encajan dentro de lo que la organización hace, cómo despedir o cómo esas personas salen de la empresa. Entonces ese es uno de los desafíos diarios que justamente yo quería abordar, entonces también porque ustedes trajeron algunas cosas. Creo que muchos que están aquí ya conocen, la mayoría, pero para quien no conoce, hay un libro que inspira mucho de lo que se habla en el mundo de organizaciones más horizontales, de autogestión, que es el libro Reinventar las organizaciones, de Frederic Laloux. Él fue a buscar qué es lo que estaba pasando en el mundo y encontró que en una serie de empresas que ya practican una manera diferente de ver el trabajo, aparentemente hay 3 pilares que la sostienen, ¿no? Propósito evolutivo, que tiene que ver con la razón de la empresa estar en el mundo, ¿no? Autogestión, que son estos modelos que estamos discutiendo aquí, más horizontales, holocracia, sociocracia, etcétera, algunos otros, y también plenitud, ¿no? Que en el inglés es wholeness, ¿no? Que es traducido como plenitud en español, integralidad en portugués. Y ese es uno de los asuntos que, por ejemplo, Ligia, tocaste, ¿no? Cómo una persona puede estar siendo ella misma, integralmente ella misma, cómo esa persona puede sentirse bien donde está trabajando, que esa es la idea de la plenitud, ¿no? Ser totalmente yo, inclusive dentro de mi ambiente de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes que ustedes han tenido sobre esa tal plenitud, ¿no? Es fácil decirlo y es bonito explicarlo, pero ¿cómo se vive eso en el día a día, ¿no? La plenitud que Laloux encontró, ¿cómo es eso para ustedes? ¿Cómo se lidia con eso durante el trabajo diario? Una cosa que estaba charlando estos días con Mario, que es el fundador de Vagas, es que percebemos que la plenitud, se habla mucho, ¿no?, de las empresas proporcionar eso para las personas, pero es mucho más una cosa del individuo que de la empresa. Es una búsqueda mucho individual, de que las personas tienen que estar dispuestas a querer, a dejar eso como algo, ¿no?, de se cambiar la relación de trabajo y tener algo más profundo, porque pasa por, cuando empezamos ahora aquí a charla, yo mencioné que es un lifestyle, porque sí es la plenitud pasa por eso, que el trabajo es una cosa de mi vida, no es todo, es una parte. Por tanto, yo no soy lo que hago, soy mucho más do que eso también. Traemos muchos dogmas de la educación, de la sociedad y todo eso. El tiempo, toda la vivencia va a ser cortando eso. No es verdad, no, pero tiene que abrir mão, Oscar, como se abre mão de privilegios para poder tener algo mejor, más grande. Entonces, es profundo eso, es algo muy individual, que es muy, por eso tener personas para trabajar en una organización es difícil, porque depende también del momento de la vida de cada persona, de lo que está dispuesto a abrir, a vivir en aquel momento. No es cierto o errado, pero es lo que es posible. Uh-huh. Entonces, la plenitud para mí es algo muy, muy personal, pero yo estoy de acuerdo que las empresas que proporcionan una gestión más compartida, distinta, permite que las personas puedan ser mucho más auténticas, puedan charlar a respecto de sus valores. Y eso se cambia totalmente la relación que se tiene con aquel trabajo. Si yo puedo ser o que yo soy, puedo hablar, puedo compartir de decisiones donde auténticamente yo, a partir de por ejemplo, de un proceso de decisión, se habla mucho de valores. Entonces, si yo tengo esa experiencia, la oportunidad de hablar, probablemente yo estoy siendo mucho más auténtica, experimentando mucho más la plenitud. Entonces,
hay una parte importante de las empresas de se cambiaren para permitir, pero es una cosa muy individual. Para mí, la plenitud que depende mucho de la conciencia, del momento y todo eso que hablé. Gracias. Aldo comentó aquí, ¿no? La vida y la forma de ganarse la vida deben ser lo mismo, exactamente. Sí, lifestyle, como tú dijiste, ¿no? Pedro, ¿cómo es esa cuestión de plenitud en tu experiencia? Para nosotros creo que es interesante porque creo que tuvimos como que momentos muy diferentes en nuestra cultura en los últimos años. Y para mí es fácil percibir que, por ejemplo, diré que en el último año la plenitud, la integralidad fueron una cuestión muy importante. Como este año que la cuestión muy importante tiene mucho que ver con eficiencia y cosas así. Y para nosotros creo que la organización autogestionada tiene como que estructuras y procesos que es lógico, como Ligia he dicho y estoy de acuerdo, es una cuestión individual, pero creo que este tipo de organización promueve espacios para eso, ¿no? Entonces tiene espacios para hacer acerca de la atención a las cosas que te incomodan, tiene espacios para, por ejemplo, nosotros tenemos los círculos de diversidad, espacios para que pueda trocar con personas parecidas conmigo. Entonces, para mí, creo que la estructura puede sí facilitar el ejercicio de la plenitud de la organización. Pero para mí tenemos, creo que dos principales retos acerca de eso. El primero es que cuando empezamos a buscar más diversidad en Grupo Anga, un reto que empezamos a tener mucho es que las tensiones que estaban surgiendo y que necesitábamos decidir y procesar y decir qué hacer, empezaron a ser muy diferentes a lo que lo estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, tenemos una tensión que tenemos pocas personas en un cierto grupo demográfico en nuestra organización. Ok, pero no tenemos conexiones con otras personas en ese perfil. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué procesos creamos? ¿Con quién hablamos? Y entonces, en el momento que empezamos a buscar más diversidad, empezamos a tener tensiones que no estábamos acostumbrados a procesar. Entonces, eso fue muy importante para nosotros, ¿sabe? Crecermos, aprendermos y al mismo tiempo es curioso porque de cierta forma creo que perdemos un poco, creo, de agilidad también y fue importante perder un poco de agilidad porque necesitamos empezar a aprender nuevas cosas para ejecutar. Cuando en el principio era como que yo y más 10 personas, todo como que amigos, el mismo perfil, mismas universidades, era muy más fácil tomar decisiones. Hoy no es tanto y que bueno, las decisiones son mejores, pero necesitas como que equilibrar más las individualidades de las personas con las decisiones y la eficiencia de la organización, la agilidad y así es. Y creo el segundo reto que percibimos acerca de eso, y sentimos eso mucho en el último año, tuvimos un momento como que muy difícil de crisis por cuenta de la pandemia, y así es que es muy importante que la organización crea como un espacio muy positivo y muy integrativo para las personas, pero tienes algunas tensiones, no cabe a la organización procesar. Fue muy importante para nosotros percibir que ni todo podría ser resolvido por nosotros. Las personas muchas veces tienen cuestiones, por ejemplo, cuestiones, no sé, familiares que no es nuestro rol o no puede ser nuestro rol como que abarcar todos los retos de las personas y asumir como responsabilidad de nuestra organización. Porque creo en un momento nos vimos como que necesitamos cuidar de todas las necesidades de las personas y abrazar todo, pero tiene una parte que no debe ser nosotros, ¿sabes? Me acuerdo de una conversa que tuve con uno de mis socios que he dicho que estábamos hablando acerca de un reto que teníamos con una persona y le he dicho que nosotros estamos haciendo todo lo que podemos hacer con liderazgo. Más do que eso, la persona necesita, por ejemplo, un psicólogo y todo bien, pero es importante sabermos, por ejemplo, hasta dónde podemos ir y hasta dónde no es tanto el reto de la organización, porque para nosotros fue doloroso este proceso de entender que no podemos hacer todo, no podemos abrazar todo, no podemos, ¿sabes?, salvar todas las personas. No es posible para una organización, ¿no? Y es
Es muy interesante, ¿no? Porque justamente la palabra plenitud, ¿no? Parece que te lleva a imaginar eso, ¿no? Hay que ser pleno, totalmente pleno. Todo tiene que ser recibido y todo tiene que ser tratado, ¿no? Y me gustó también, Ligia, cuando traes esa cuestión, ¿no? Tiene mucho a ver, sí, con la individualidad de las personas, ¿no? Entonces, pensar un poco en qué tipo de espacio, y también me gustó mucho cuando dices un espacio para conversar sobre los valores, un espacio donde esas cosas no son excluidas de nuestro día a día en el trabajo, pueden ayudar a crear un espacio donde la integralidad individual, donde cada persona puede sentirse bien, está listo, ¿no? Pero tiene el otro extremo, como dice Pedro, no vamos a cuidar de una persona necesariamente en todos los aspectos de su vida. Hay aspectos en la vida que la empresa va a tener que encaminar eso por un otro lado, ¿no? Sí, pero si proporcionamos este espacio para... en realidad, el modelo de gestión de vagas es totalmente baseado en un proceso decisorio donde las personas tienen que hablar de sus valores. Entonces, es más fácil, pero lo que pasa es que hay una dificultad, y me olvidé ahora, que es tan maluco este tema que me olvidé ahora. Usted habló una cosa que quería complementar sobre el proceso de valores. Me acordé ahora, que lo que pasa es que cuando la persona no, por ejemplo, hay una controversia muy fuerte sobre algo que no, tal vez es una oportunidad de pensar que no se quiere más trabajar allí con aquellas personas, también es una posibilidad, ¿entiende? Se tiene una transparencia, porque no se necesita se alienar tanto tiempo, porque es verdad, porque las condiciones que estamos hablando es más claro tanto para el grupo que está trabajando, para los dos lados, ¿entiende? Entonces, es para ser más fluido, para ser más fácil, mesmo cuando tenemos una tensión, y puede ser una tensión que, bueno, yo no me reconozco más en este propósito, que bueno, yo tuve la oportunidad de hacer ahora, de elegir una otra cosa. Entonces, esta práctica ela es importante. La integralidad tiene, la plenitud tiene la organización no tiene que cambiar todo para tener todo. No, la posibilidad de las personas pueden estar hoy y mañana no hacer más sentido y después se puede volver. No sé. El ser humano es fluido, no es algo concreto, sí. Sí, Marcial comenta aquí algo interesante, ¿no? No se trata de crear condiciones para que las personas sean plenas, sino de co-crear esas condiciones, ¿no? Hacerlo, no es crearlo para ellos, sino hacerlo juntos. Con ellos, perfecto. Porque realmente tiene mucho que ver con la realidad de ese grupo específico que está juntos trabajando en ese lugar. Y Nelly hizo una pregunta, voy a lanzarla aquí también. Si tú habías comentado un poco, Pedro, sobre diversidad, ¿no? Exactamente esa es la palabra, ¿no? Diversas cosas que no son de nuestro conocimiento, grupito, de nuestros amigos, de todo. Ahora tenemos otra diversidad inclusive de ideas, de necesidades. Si tienen alguna estrategia para lidiar con las tensiones nuevas en la organización cuando se abre esa diversidad. No tenemos como que la estrategia perfecta, pero dos cosas que empezamos a hacer mucho. La primera fue crear más espacios para hablar acerca de estas cuestiones. Entonces, por supuesto que el propio modelo de autogestión tiene como principio como reunir a las personas afectadas para hablar, para decidir, etc. Pero muchas decisiones, creo que ciertos tipos de decisiones quedan como que en una situación más rápida, ¿no? Tiene decisiones que sabe que va a reunir a las personas en una reunión de 1 hora y va a hablar y decidir y vamos de frente, ¿sabes?
y para estas situaciones no puede tener presas, ¿sabes? Necesitamos abrir más espacios de conversa y conversar acerca de eso y explorar posibilidades. Entonces, no tener presa, abrir espacios de conversación acerca de las tensiones, para nosotros fue muy importante. Muy importante como que guardar la ansiedad que tenemos ¿sabe? De resolver las cuestiones y conversar más sobre ellas. Y la otra cosa fue aprender más con los otros, estudiar más, hablar con otras organizaciones, explorar posibilidades. Entonces, salir un poquito de solo de la organización, el hablar con otras personas que pueden traer puntos de vista diferentes. Porque, nuevamente, estamos tratando de cuestiones que no fuimos treinados para tratar, entonces necesitamos aprender más, por definición. Sí, no hay muchas referencias, ¿no? Las referencias las estamos construyendo, entonces espacios como este, por ejemplo, donde se puede escuchar a otras personas y intercambiar ideas, me parece que son algo muy apropiado para este camino de autogestión. Aquí en la cumbre y durante la expedición hemos escuchado y hemos conversado con mucha gente, ¿no? Hay podcasts y hay muchos otros lugares donde podemos encontrar gente que está aprendiendo, ¿no? Y como dices, Pedro, y para la gente que trabaja con métodos ágiles, es común, ¿no? Decir que ser ágil no es necesariamente ser rápido, ¿no? No hay que tener prisa para ser ágil. Entonces, respondiéndole tal vez a Nelly eso, ¿no? Una de las estrategias es, sí, vamos a enfrentarlos y sin prisa, ¿no? Vamos a darle espacio, vamos a crear ese ambiente y esas conversas. Tenemos unos minutos más todavía, 10 minutos. Antes de que ustedes digan lo que quieren decir finalmente, quería lanzarles una pregunta, una curiosidad, ¿no? Después de este tiempo que ya están trabajando en la práctica con gestión más horizontal, con gestión más dinámica, después de todas estas cosas que han aprendido, sufriendo y con alegrías, hoy, para ustedes, ¿a qué le prestan atención? ¿Cuáles son las cosas que ustedes están siempre mirando, escuchando? ¿Qué señales son importantes escuchar, ver en un ambiente de gobernanza compartida para ustedes? Es difícil, ¿no? Para mí, creo que es interesante que cuando trabajas en gobernanza compartida, tiene como que herramientas de procesos que formalmente necesitan darte información, ¿no? Para decidir y así es. Y creo que para nosotros, especialmente después tenemos un cierto tamaño, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, hoy son más de 100 personas en Grupo ONGA. Creo que no es tan fácil tener toda la atención como que descritas por las personas, ¿sabes? Es natural que cuando quedas mayor, muchas veces las cosas no son tan transparentes o tan dichas por las personas cuanto podrían. Entonces, una cosa que tiene sido muy importante para mí es buscar o desarrollar los indicadores, los señales que pueden decirme algo acerca de tensiones que van a surgir o que existen pero no están siendo descritas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, tuve que trabajar en principio de año, yo soy responsable por toda nuestra parte financiera. Tuvimos que trabajar mucho en mejorar nuestros procesos financieros porque estábamos teniendo dificultades ciertas dificultades financieras por cuenta de los procesos. Y no era algo que estaba siendo dicho por alguien, pero algo que los indicadores están mostrando para nosotros. Había una tensión allá que no estaba siendo conversada, no estaba siendo descrita. No sé si por falta de conocimiento técnico, entonces no tenía alguien para decir, tenemos este problema o por otra cuestión, pero creo que es muy importante entender cuáles son los principales señales, los principales indicadores que necesitas
mirar para que pueda entender cuáles son las voluntades de la organización, para donde la organización está evoluyendo y así es. Entonces, por ejemplo, estamos desarrollando siempre tuvimos una herramienta que colecta las percepciones de las personas acerca de sus relaciones, de su conexión con propósito, y estamos desarrollando una nueva justamente para entender cuáles son las cuestiones que las personas no están hablando acerca, pero que son cuestiones importantes para nosotros, son tensiones. Porque, por ejemplo, ya tuvimos personas saliendo de la organización que podríamos, por medio de ciertos indicadores de encuestas que hicimos, si fuera posible analizar que tenía patrones que podrían hacer con que la persona saliese de la organización, pero no escribió una tensión para que pudiésemos procesarla, ¿sabes? Entonces, para mí, estoy mirando mucho cuáles son las informaciones, los indicadores que necesito mirar para, muchas veces, ayudar a las personas a describir sus tensiones o percibir nuevas tensiones de la organización. Entonces, creo que cuando empezamos, es gracioso, porque cuando empezamos tenía casi que es más importante la intuición que la racionalidad, porque TEAL tiene que ver con intuición y etcétera. Para mí, hoy es muy importante desarrollar mucho nuestra racionalidad, ¿sabes? Porque esta racionalidad nos ha permitido percibir cosas que no están siendo dichas y que por cuestiones emocionales, por cuestiones de espacios para eso, por cuestiones de diversidad y que no sé. Entonces, estoy trabajando mucho en indicadores, métricas y colectar eso. Y claro, transformar en cuestiones para ser procesadas por el sistema. No es algo que yo como que voy a percibir y decidir, no. Solo más informaciones para alimentar nuestro sistema de autogestión, ¿sabes? Ok. Muy bien. Ligia. Hablando desde mi rol aquí de recursos humanos, relaciones humanas, yo tengo una escucha más atenta para siempre, si estamos propiciando ambientes democráticos para que todos tengan la misma información, para que todos sepan exactamente cómo las cosas deben funcionar. Por ejemplo, la metodología que estamos haciendo, todos tienen que entender. Para mí es muy importante garantizar que siempre que las personas tengan la misma oportunidad, la misma información, puedan trabajar con sus diferencias, pero garantizando esta comprensión de la metodología, de cómo las cosas, porque yo creo que eso va a traer mucha libertad de actuación de las personas. Cuando las personas saben cómo hacer, que se quedan más libres para entonces transitar y hacer las cosas. Para mí esto es una cosa que me preocupa mucho porque también estamos cambiando la metodología, entonces tenemos muchas personas nuevas ahora este año en vagas, entonces la comprensión del modelo, de la nueva metodología, de los retos que tenemos de negocio, porque una cosa que hacemos en vagas, los procesos son muy abiertos, la información es muy, casi que todas las charlas que tenemos de negocio son todas abiertas, los números y todo, pero no basta, las personas precisan conocer y comprender los números, las cosas para hacer la autogestión dentro de los teams. Entonces, yo tengo esta preocupación de que las personas conozcan, qué bueno, yo puedo participar de esta charla, pero ¿sabes lo que eso significa? Porque la preocupación más mayor que yo tengo es, muchas veces la persona se queda muy contenta, yo quiero trabajar en una empresa que no tiene jefes, que no tiene, perfecto, pero ya pensó la responsabilidad que usted tiene, porque todo lo que una organización tradicional tiene alguien que va a hacer los desligamientos, las cosas que todos aquí tienen esa responsabilidad. Entonces las personas siempre piensan primero la autonomía que van a tener. Qué bueno, pero es proporcional a la responsabilidad que tienes. Entonces, este conocimiento para mí es algo que a todo tiempo yo estoy
por Dios, ¿será que está entendiendo la responsabilidad que tiene que saber, no se puede poner las cosas para abajo del tapete, tiene que hablar, tiene que tener coraje? ¿Cómo es coraje? Coraje. Coraje es algo muy importante para vivir este modelo, en mi opinión. Sí, coraje. Y también escuchándolos a ustedes, salgo hoy de aquí con un concepto, ¿no? Que así, la transparencia es importante en un ambiente autogestionado, y es importante que las personas tengan acceso, pero no solamente eso, sino que es importante que las personas sepan para qué sirve esa información y sepan cuál es su responsabilidad con esa información adquirida. Y eso también no es algo que solamente hay que decirlo. Ahí los líderes necesitan entender que es una realidad, ¿no? Como Pedro dijo, ¿no? Me pasaba 2 horas explicando las maravillas de un proceso de autogestión y la gente no sabía qué hacer con eso, ¿no? Para mí estaba muy claro, pero así. Entonces, ese esfuerzo de todos los lados, del liderazgo y de todos los colaboradores, de poder entender, por un lado, que hay más responsabilidad, que ahora las decisiones inclusive dependen de mí también, ¿no? Decisiones importantes probablemente que no dependían de mí en un ambiente muy jerárquico, ahora dependen de mí. Y por otro lado, de los líderes poder entender que no basta disponibilizar información, hay que trabajarla, y estos ambientes de conversaciones me parece que son muy importantes, y no tener prisa, ¿no? Bueno, yo quiero terminar dejándoles aquí unos minutos para que ustedes se despidan, que digan lo que quieren decir, invitar a todos a que continúen aquí en la cumbre, tenemos más programación, y a que se contacten entonces con Pedro y con Ligia y conmigo para seguir esta conversa en otros lugares. Ligia, Pedro. Muchas gracias por estar, mucho gusto estar acá. Gracias, Oscar, Alan, por invitarme aquí. Es una pena que estas herramientas de tecnología no permiten que nosotros podamos mirar a las personas, porque la experiencia de no es tan buena, ¿no? Está un poco ahora que mi hijo me dijo ayer, yo quiero tener esa experiencia de conocer a las personas, voy ahora a cambiar. Hijo, yo también no pude mirar a las personas. Te invito después a que te des un paseo por el bar donde te vas a poder conectar un poquito más. Qué bueno. Entonces, si quieren hablar un poquito más, charlar, por favor, estoy abierta a la conexión en LinkedIn, pueden enviar un email también, podemos charlar un poco más. Me gusta mucho hacer este tipo de cambio porque es algo nuevo, y cuanto más hablamos sobre eso, imagino que vamos a poder crear cosas más buenas, efectivas, para realmente hacer un cambio en este mundo de trabajo que necesita tanto, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Gracias, Pedro. Muchas gracias, para mí fue un placer. Muchas gracias, Oscar, Ligia. Fue un gran placer estar con ustedes. Aprendí mucho y tenemos mucho que continuar hablando acerca de estos asuntos. También estoy súper disponible para conectar y para hablar, y quiero reforzar lo que Ligia ha dicho. Para mí, una de las cosas más difíciles de trabajar en como que la frontera de gestión es que no tiene mucho con quién conversar acerca de eso, ¿no? Entonces, por eso que para mí es tan motivador estar en una charla como esta, porque estoy hablando con personas que saben lo que estoy hablando acerca, ¿sabes? Y no es tan común cuando trabajas en un modelo tan diferente. Entonces, para mí es un placer muy grande estar aquí. Estoy muy, muy feliz con nuestra conversación, y creo que vamos a tener más oportunidades para eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por su generosidad, por estar con nosotros. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Sigamos en la cumbre. Vamos para la recepción o directamente para las salas de networking, o quien quiere a conversar en el bar de la reimaginación. Hasta la próxima. Chao. Chao.